Correcto. Entonces, muchos se preguntarán, pues, ¿para qué vamos a ver nosotros en este decreto, bueno, en esta sesión, este incremento, este subsidio? Entonces, vamos a ir analizando un poquito para que ustedes sepan cómo se va a trabajar esto y las empresas de transporte cómo tendría que contabilizar esto y asimismo también especificar si esto se encuentra afecto al impuesto a la renta o no. ¿Ok? Entonces, todos esos puntos vamos a tocar hoy día con este decreto de urgencia que ha salido ya el día de ayer, ¿no? Y entonces hoy día un poco vamos a ir conversando de este punto. Bien, entonces, a ver, primero, este decreto de urgencia, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es, en este caso, es establecer de carácter de materia o de carácter temporal, ¿no? Un subsidio que se va a otorgar a a las personas, al sector transporte de por sí, ¿correcto? Por eso aquí menciona, el presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias de carácter temporal en materia económica y financiera, destinadas a garantizar la continuidad operativa de los servicios públicos de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, así como el servicio de transporte público terrestre de mercancías, con la finalidad de enfrentar el alza de precios de los combustibles y moderar el impacto de la subida en los costos logísticos en beneficio de la población. Esto quiere decir que este decreto ha salido con la finalidad de ayudar a este sector transporte, sea transporte regular de pasajeros y el transporte de mercancías, como lo menciona aquí. La función es otorgarles un subsidio, ¿sí? Y que este subsidio permita, pues, controlar el alza del combustible. Como sabemos bien, pues el combustible está en alza en estos momentos, entonces el Estado está saliendo a brindar este subsidio económico. Entonces, pero ¿cuáles son los mecanismos que va a utilizar el Estado a través de este decreto de urgencia? ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar y cuáles son los pasos que los transportistas deben seguir al respecto? ¿Correcto? Entonces vamos a ir revisando estos puntos. Primero, habla del mecanismo de estabilidad de transporte para asegurar la continuidad operativa a nivel nacional, lo que se conoce como meta nacional. Este mecanismo está dirigido ¿a quién? O sea, así se está llamando a este subsidio. ¿Ok? A este subsidio que se va a otorgar por el alza de combustible se le llama el meta nacional. Entonces, este meta nacional que estamos viendo nosotros en estos momentos, ¿correcto? Está dirigido, dice, a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito nacional, correcto, regional y provincial, así como a los transportistas de servicio de transporte público terrestre de mercancías, con excepción de los operadores comprendidos en el ámbito de competencia nacional, correcto. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener presente que este mecanismo que estamos viendo nosotros en estos momentos va a ser de uso y aplicación para los transportistas, ¿correcto? ¿Qué tipo de transportistas? En este caso, transportistas de cualquier ámbito. O sea, está hablando ya del sector en general. Luego, acá nos menciona justo el ámbito de aplicación y cómo se va a hacer uso y cómo podemos nosotros, o sea, cómo el sector transporte va a solicitar este subsidio, ¿correcto? Entonces, aquí justo también nos menciona, en este caso, lo siguiente. Nos menciona aquí que este decreto de urgencia, ¿correcto? Es aplicable en este caso, ¿no? Para para los transportistas y operadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma cuenten con título habilitante y según corresponda, vehículos habilitados para la prestación de los servicios comprendidos en el artículo 1 del presente decreto de urgencia. Es decir, que tienen que estar habilitados, tienen que estar inscritos. Ojo, o sea, no se les va a otorgar este subsidio a las personas o transportistas informales, ¿correcto? No se va a otorgar a los transportistas informales. Así que este es un punto clave que nosotros debemos tener presente. Transportistas formales, directo aquí, ¿ok? Dice acá, no se otorga más de uno de los subsidios previstos en el presente decreto de urgencia respecto del mismo vehículo.
periodo, adquisición de combustible, kilometraje u otro concepto que constituya base de cálculo de cada esquema del subsidio. Asimismo nos menciona, los operadores comprendidos en el ámbito de competencia de la ATU se encuentran excluidos del meta nacional y de corresponder acceden exclusivamente al meta Lima y Callao. ¿Ok? También nos mencionan aquí otros puntos, dice acá. Y otro también que nos menciona es que no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del presente decreto de urgencia los transportistas que prestan servicios públicos de transporte terrestre regular de personas concesionados en el marco de las normas de promoción de la inversión privada. O sea, estas personas que brindan servicios públicos de transporte terrestre regular de personas concesionados, o sea, en este caso que lo brinden mediante una concesión, estos no entran al ámbito. Entonces tenemos que revisar en los tipos de transportes que se encuentran, o sea, de transporte público o transporte regular de personas que están concesionados. Ahora, muchos de repente aquí, mediante este decreto de urgencia, no entiendan un poco, pues cuando hablamos del servicio de transporte de carga, servicio de transporte de regular de pasajeros, entre otros, tenemos que revisar el reglamento, ¿no? De tránsito, que lo tengo justo aquí. El Reglamento Nacional de Tránsito, de Transporte, hace referencia y menciona aquí quiénes son considerados transporte privado, transporte regular, transporte público, entre otros. Aquí hace referencia. Entonces nosotros tenemos que basarnos a lo que también establezca este reglamento. Este reglamento está hace años, ojo, sino que no, lo tomemos como marco de referencia para poder encontrar definiciones que hable el decreto, porque el decreto habla exclusivamente del subsidio y menciona términos que no los define y que están en el reglamento, ¿correcto? Continuemos. Acá no menciona los plazos del subsidio. Los subsidios establecidos en el presente decreto de urgencia se otorgan por el periodo de 3 meses, contados desde la entrada en vigencia del presente decreto. O sea, se otorgan por el periodo solo de 3 meses. Los procedimientos de determinación, reconocimiento y pago de subsidios correspondientes a cada periodo deben culminar, en todos los casos, dentro de este año fiscal 2016. O sea, aquí está, y justo aquí están las condiciones, el cronograma, o cómo es el cronograma del derecho a este subsidio que se está otorgando. Y aquí también en la norma menciona pues cuánto es lo que se va a otorgar de subsidio, bien por galón, kilometraje, entre otros. Entonces aquí nos dice, el subsidio se otorga respecto de las adquisiciones de combustible realizadas durante 3 periodos sucesivos, contados desde la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia. Es decir, la entrada de vigencia de este decreto ha sido el día de ayer, 15 de agosto. Entonces, desde el día de ayer, 15 de agosto, se comienza a hacer el conteo, ¿no? De las adquisiciones de combustible que tú realizas o el que transportista realiza. Entonces, la generación del derecho, periodo uno, desde el 16 de agosto, dice, al 15 de septiembre, ¿correcto? Entonces, si hablamos del 16 de agosto, la entrada de vigencia debería ser el día de 15, pero en el decreto seguro dice. Ahí menciona, la entrada de vigencia, el presente decreto será a partir del día siguiente de su publicación, es decir, 16 de agosto. Esto damos a entender rápidamente que a partir de hoy comienza a hacer el cálculo del conteo hasta el 16 hasta el 15 de septiembre, es decir, el primer periodo computable para nosotros poder solicitar el subsidio, porque son 3 tramos que ahí los menciona, es del 16 de agosto al 15 de septiembre. El segundo periodo que se va a solicitar el subsidio es del 16 de septiembre al 15 de octubre, los consumos que se hagan. Y el tercer periodo, estamos hablando del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2025. Esos 3 periodos son los cuales nosotros vamos a solicitar el subsidio. Esos 3 tramos son los cuales nosotros vamos a solicitar el subsidio correspondiente. Ahora, aquí nos dice, el subsidio económico consiste en la entrega de un importe equivalente a 4 soles por galón de combustible diésel B5 y diésel B20 de uso vehicular. Profesor, o sea, te van a dar 4 soles, o sea, van a subsidiar 4 soles por galón. Pero ¿qué tipo de combustible? El combustible B5 y el B20, el que utilice, cualquiera de esos dos. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo se van a dar cuenta? Porque aquí en el decreto menciona qué documentos se tienen que presentar para adquirir este subsidio, o sea, para poder obtener ese subsidio. ¿Ok? Y muchos en estos momentos estarán preguntando, ¿este subsidio que nos van a dar
vamos a contabilizarlo, los transportistas, ¿tiene efectos tributarios? La respuesta es no, no tiene efectos tributarios. ¿Por qué? Porque se trata de un subsidio que nos está proporcionando el Estado, no es un acto de ganancia. Entonces, todo tipo de subsidio que provenga del Estado, no tiene efecto de impuesto a la renta. O sea, quiere decir que este subsidio se encuentra inafecto, hablamos así, inafecto del impuesto a la renta, porque se trata de un acto de liberalidad en este caso, ¿correcto? Debe figurar, claro, o sea, tiene que figurar el número de placa, todo eso, de hecho, o sea, eso lo menciona aquí también, o sea, pero es lógico que tiene que figurar la placa. Porque si no figura la placa, entonces, en este caso, no podrían darte sitio, porque ¿cómo identificarían que tienes un vehículo, que ese vehículo consumido es de combustible? ¿Ok? Entonces, en sí, todo combustible que tú consumas tiene que figurar la placa. Y eso lo sabemos no de ahora, sino lo sabemos ya desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de contabilizar combustible de un vehículo, sí o sí tiene que estar figurando la placa del mismo. Ese es un factor importante. Bien, acá nos dice, otro punto que nos dice, el subsidio económico se otorga en función del volumen de combustible adquirido por el transportista, o sea, los galones que éste va a adquirir. El volumen de combustible adquirido por el transportista que presta el servicio público de transporte terrestre regular de personas de los ámbitos nacional, regional y provincial y o el servicio de transporte público terrestre de mercancías al distribuidor mayorista o minorista o al establecimiento de venta al público del combustible. Aquí lo menciona. Correcto. Dice, dichos proveedores deben contar con inscripción vigente en el registro de hidrocarburos para la comercialización de combustible emitida por estas personas. La adquisición de volumen de combustible debe respaldarse mediante comprobante de pago electrónico. Punto uno. Si los transportistas van a adquirir combustible, ese combustible debe ser adquirido a empresas que estén inscritas, correcto, en el OSINERMIC. O sea, deben estar inscritas ahí en ese registro de hidrocarburos, en ese registro de hidrocarburos, porque si no está, se les considera pues como empresas informales desde el punto de vista de la venta de combustible. Entonces, por ejemplo, si tú vas a adquirir combustible a un grifo de la esquina de tu casa y ese grifo no se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos, entonces no va a entrar esos galones que consumas al ámbito del subsidio que te van a proporcionar. ¿Correcto? Eso también tengan presente. ¿Ok? Claro, van a establecer, es que, a ver, estimados amigos, este decreto está dado por los plazos, pero así como existe la administración tributaria, aquí quien se va a encargar de las solicitudes es el ATU. El ATU, ¿correcto? Se va a encargar el ATU aquí, de la devolución, del subsidio, no es devolución, sino es subsidio. ¿Correcto? El ATU se va a encargar. O sea, ¿qué quiere decir? El ATU va a establecer los plazos. Aquí se está estableciendo los por qué periodos van a revisar para acceder al subsidio. Entonces, yo tengo que presentar al ATU combustibles consumidos, por ejemplo, en el primer periodo, tengo que presentar por ese periodo que he consumido. Van a revisar la documentación, tengo que presentar un formulario. Lógicamente no me lo van a dar así nomás. Entonces, aquí la norma también menciona ese punto. ¿Ok? A ver, estimado amigo Mauro, creo que la norma está clara. Galones, estimado amigo. O sea, tú puedes llenar 20 soles, yo no sé cuánto es esto, ¿no? O sea, no sé. Yo no te podría decir, o sea, con 20 soles cuántos galones, depende. Pero tú tienes que ver en tu comprobante de pago cuántos galones consumes. Ahí va a aparecer. Ahora, ese es punto uno. El punto dos, deben ver ahí también, el otro punto fundamental es que la empresa a la cual tú le estás adquiriendo el combustible esté inscrito en el registro de hidrocarburos. ¿Correcto? Esos son los puntos. Combustibles que van a entrar para el tema, o sea, los combustibles consumibles aquí de estos vehículos, bueno, los transportistas, es el combustible B5 y B20. Justo hace rato lo mencioné. Combustible B5 y B20. ¿Ok? Otro punto. Me dice acá, el transportista que solicite el acceso al subsidio económico debe cumplir con las siguientes condiciones. Ahí lo menciona. Dice el transportista, o sea, hace referencia al transportista de carga de mercancías y transportista de pasajeros. Repito, este subsidio es a nivel nacional.
Muchos me dicen a veces, ATU es Lima, sí, pero es a nivel nacional, porque ahí está, acá justo en la norma menciona que, que los gobiernos regionales y locales tienen que brindar información a la ATU de los transportistas. Ahí lo menciona. Ahí justo lo vamos a ir revisando poco a poco. Pero aquí nos dice que, qué condiciones deben cumplir los transportistas. En el artículo 4, numeral 4.4, numeral 4.1. Me dice, contar con autorización vigente para prestar servicio público de transporte terrestre regular de personas en el ámbito nacional, regional y provincial, o para el servicio de transporte público terrestre de mercancías, a la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia. Entonces, tienes que contar con autorización vigente, que brinda servicio público. Si no cuentas con esa autorización a entrada en vigencia de la norma, no accedes al subsidio. O sea, no accedes, ¿ok? No es que yo me voy a inscribir recién, no dice, a entrada de vigencia de la norma tienes que contar con eso. Si tienes eso, no accedes directamente, es clara. La norma es clara, no es que yo lo subsano después, no, es a entrada en vigencia, debo contar con autorización. No es después para ganarme el subsidio, no, 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 señores, es antes de, ¿ok? Entonces, si tú eres una empresa o eres un transportista informal, brindas transporte y consumes todo esto, pero no estás inscrito, no entras, no te dan el subsidio directo, no vas a acceder al subsidio. ¿Ok? Eso tienes que revisar en la página del Ministerio de Energía y Minas, en el registro de hidrocarburos. Ahí vas a revisar. Me refiero, si diario puedo tener, estimado Mauro, está mencionando por eso los periodos, ¿correcto? El periodo está mencionando. Periodo uno, todos estos consumos que tú hagas en este periodo, yo los voy a revisar para que tú accedas al subsidio. Por eso te digo, te van a otorgar 4 soles por cada galón que tú consumas. ¿Ok? Por eso mencionaba hace rato, 20 soles, en tu caso, ¿cuántos galones equivale? Entonces tú tienes que ir viendo todo eso. Se hace ya un cálculo, ¿no? Ya ese es otro punto ya. Ya justo mencionamos la pregunta, Talía, ya tu respuesta ya está dada. ¿Qué más nos dice? A ver, permítame un momento. Aquí. Vamos acá. Aquí. Otro punto. Bueno, ya sabemos que debe contar con la autorización y quienes otorgan esta autorización. Dice, el Ministerio de Energía, de Transportes y Comunicaciones, para el caso del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito nacional de transporte público y terrestre de mercancías. O sea, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que brinda este servicio, bueno, esta autorización para el servicio de transporte regular de personas del ámbito nacional y el servicio de transporte terrestres. Pero también me dice, el gobierno regional para el caso del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito regional y la municipalidad provincial para el caso del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito provincial. O sea, aquí están las personas, los actores que brindan las autorizaciones dependiendo del tipo de transporte que realicen y el ámbito. ¿Correcto? Otro punto, contar con vehículos de habilitación vigente a la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia. O sea, tienes que contar con autorización vigente de los vehículos, ¿correcto? De los vehículos. Aquí nos dice contar con vehículos con habilitación vigente, ¿ok? O sea, habilitación vigente quiere decir que estén habilitados. O sea, que estén habilitados ¿por quién? Por la autoridad competente también, ¿ok? Otro punto también importante para tener en cuenta este punto. Estimado amigo, estamos hablando de este subsidio que ha salido el día de ayer por el alza de combustible, ¿correcto? Es en este caso el subsidio que estamos revisando que ha salido publicado el día de ayer, ¿correcto? Hay que tener claro eso. Repito, justo la norma aquí establece el tema de las personas que venden el combustible. Repito, tienen que estar inscritos en el padrón de registro de hidrocarburos, que en este caso lo publica el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, tienes que entrar a la página del Ministerio de Energía y Minas y revisar ahí, en este caso, ese padrón, porque el Ministerio de Energía y Minas autoriza a estas empresas para que puedan comercializar el combustible. Todos los grifos cuentan, o todas las empresas que comercializan combustible cuentan con una autorización del Ministerio de Energía y Minas. Ojo, y está en ese padrón. Entonces, por ejemplo, al momento de pues, nosotros comprar un combustible, en el comprobante nos va a aparecer autorizado por el Ministerio de Energía y Minas, resolución tal. Entonces, eso quiere decir que ellos se encuentran en el padrón. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes tienen que revisar eso. Porque normalmente lo que hacen muchos transportistas es compran el combustible y ya está.
Claro, pero sabemos bien, o sea, ustedes saben bien a qué grifos consumen diariamente. Ustedes saben bien a qué grifos consumen. O sea, por ejemplo, yo le consumo a Primax. Primax, ya. El grifo Primax sí cuenta con la autorización, lógicamente, ¿no? Es una empresa grande que sí cuenta con la mencionada autorización. O sea, ahí no vamos a tener problemas, ¿no? Pero tú tienes que ver a qué grifos adquieres. Eso ya lo sabes por temas por puntos de habitualidad, porque habitualmente tú compras combustible, ¿no? Porque creo que lo tenemos claro. Otro punto que nos dice es los títulos habilitantes señalados en el 4.1 y 4.2 del presente artículo deben encontrarse en los sistemas o registros que pongan a disposición en su oportunidad las autoridades. O sea, deben estar en el registro, en este caso, para que puedan visualizar, ¿no? En este caso, las autoridades, en este caso, la persona, el ente, vamos a hablar del ente, que va a brindar ese subsidio, ¿no? Que va a proporcionar el subsidio previa solicitud. Ahora, me dice aquí, procedimientos para el acceso de meta nacional. O sea, meta nacional es el nombre que se le ha dado al subsidio, ¿correcto? Entonces me dice, las solicitudes del acceso al subsidio meta nacional deben ser presentadas ante la ATU mediante una única solicitud por transportista a través de su mesa de partes virtual, hasta por un mes contado desde el término de plazo correspondiente a cada uno de los periodos de generación de derecho establecidos en el 4.1 del artículo 4 del presente decreto. ¿Correcto? O sea, dice, cada transportista presenta una solicitud, ¿correcto? Dice, hasta por un mes, nada más. O sea, una solicitud por mes. O sea, este periodo habla de un mes. Dos y tres. O sea, una solicitud por periodo nomás, por mes puede presentar el transportista. Por eso justo nos dan tres tramos. O sea, si tú aquí no presentas, ya perdiste. Tienes aquí para poder presentar, pero por estos consumos que has realizado del combustible de estas fechas. Igual aquí, ¿ya? Eso es por eso justo nos menciona aquí que puedes presentar, repito, una solicitud por mes. ¿Correcto? Y por mesa de partes virtual, pero no de SUNAT, eso no tiene que ver nada. Acá hablamos de otro actor. El otro actor es la ATU. El otro actor es la ATU. ¿Ok? Dice, para efecto de la solicitud, el transportista debe adjuntar a su solicitud del acceso al subsidio lo siguiente, dice. Copia simple de los títulos habilitantes de la autorización y habilitación vehicular emitida por la autoridad correspondiente para el caso de los ámbitos nacional, provincial. Esto es lo que tienes que presentar para tu solicitud. Relación de comprobante de pago electrónicos que sustenten las adquisiciones de combustible, por los que se solicita el acceso al subsidio, incluyendo las notas de crédito emitidas en los meses comprendidos en la solicitud vinculadas a la adquisición de combustibles, detallándose el número de placa única nacional de rodaje de la unidad de transporte en materia de subsidio económico, salvo en aquellos casos en el que el combustible no es surtido directamente a la unidad de transporte habilitada y el transportista es inscrito como consumidor directo. Dos, y la descripción del combustible especificando que se trata de diésel B5 o B20. Eso recuerden. Solo se da el subsidio para consumo de combustible B5 y B20. En caso de no se consignen los datos anteriormente señalados en los comprobantes de pago electrónicos o estos sean señalados de manera parcial, no deben ser considerados para determinar el monto del subsidio solicitado. Entonces, justo a la pregunta que nos hacían hace rato, ¿tiene que estar la placa? Sí. ¿Tiene que estar la descripción del combustible? Sí. ¿Correcto? Me dice, cuando el transportista se encuentre inscrito como consumidor directo, se presenta la relación de las placas de rodaje de los vehículos habilitados, identificando aquellas placas vinculadas a los comprobantes electrónicos que sustenten la adquisición del combustible por las que se solicita el subsidio. O sea, aquí hablamos que si el transportista es un consumidor directo, o sea, consume directamente, o sea, lo tomo como consumo directo que tiene un establecimiento, correcto, en el cual él tiene combustible ahí y lo consume y todas las personas, o sea, y los vehículos van consumiendo directamente. O sea, eso es lo que yo puedo presumir aquí. Otro punto que también nos menciona. La solicitud de acceso al subsidio debe presentarse a la ATU a través de mesa de partes virtual en el plazo establecido en el numeral 5.1 del presente artículo y en las condiciones de dicha entidad,
que dicha entidad establezca. O sea, el AATU tiene que sacar ahora una resolución especificándose sobre estos puntos, porque ahí nos dicen que nosotros vamos a presentar en el plazo que nos ha establecido el numeral 5.1, es decir, por estos plazos vamos a presentar, pero la ATU nos tiene que decir en qué momento lo vamos a hacer. Entonces, ellos tienen que sacar una resolución en ese caso, especificando, porque nosotros aquí no podemos, o sea, podemos ir consumiendo ya, o sea, podemos guardar los comprobantes y armando nuestras solicitudes por ese primer tramo, pero la ATU ya seguro el día de mañana o en transcurso en la próxima semana tiene que emitir una resolución. Tiene que emitir una resolución, ¿correcto? Especificando formas, plazos y condiciones. Con el subsidio para los grifos bajará, bueno, eso ya es otro punto, no te podría comentar eso. Se aplicará a partir de las compras de combustible del 16 de agosto. Exacto. A partir de hoy. A partir de hoy hacia adelante. ¿Correcto? No, la ATU no saca un reglamento, es una resolución en la cual se establecen los requisitos mínimos que podríamos denominarlo un reglamento, ¿ok? Pero la ATU saca, así como por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede sacar requisitos para establecer una devolución a los contribuyentes por tema de extorsión, se me ocurre. Entonces, los plazos, formas y condiciones lo va a establecer la SUNAT, por decir. Entonces, SUNAT, como con autonomía, saca una resolución. ¿Por qué digo resolución? Porque ellos pueden sacar resoluciones, igual que la ATU. O sea, esos entes que dependen de un órgano, o mejor dicho, que son adscritos a un ministerio o un órgano adjunto, ellos sacan una resolución. Entonces, su documento máximo que ellos pueden sacar es una resolución. En esa resolución incluye los pasos, reglamentos, entre otros. ¿Ok? Entonces, la ATU tiene que sacar eso. Entonces, la ATU en esta semana tiene que publicar ese punto. Otro punto también que nos menciona aquí es acá. Esto es importante. El monto máximo de adquisición de galones de combustible imputable a cada vehículo para efectos de acceso al presente subsidio es el siguiente. Capacidad habilitada, adquisición máxima reconocida en galones, dice. O sea, quiere decir que si tú tienes un vehículo de categoría M2, la capacidad máxima de galones que se te va a reconocer es de 674.000, máxima 674.065 galones. Aquí se te va a reconocer 1.915.041 galones. 550.052 galones, 888.045 galones y 1.412.54 galones. Es lo que se está reconociendo aquí. Como máximo, ¿ah? Eso lo dice como máximo, ojo. Hace referencia como máximo reconocimiento de galones. Después nos dice, la ATU excluye de la aplicación del subsidio a las adquisiciones realizadas a proveedores de combustible que incumplan con las condiciones establecidas en el numeral 4.3 de que hemos visto hace rato, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú le compras o quieres combustible a personas que no están inscritas en el registro de hidrocarburos, ¿no? Si los comprobantes que vas a presentar para acceder al subsidio no tienen la placa, ¿correcto? Siempre y cuando no seas consumidor directo, ¿ok? Otro punto, la presentación de información falta, adulterada o inexacta genera la pérdida automática del subsidio económico, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, entre otros. Acá nos habla un poco también nos habla de la determinación del monto a entregar en el subsidio meta nacional. Entonces, aquí nos menciona para efecto de entregar respecto, bueno, a lo que es el importe, respecto a cada periodo de generación de derecho al subsidio comprendido en la solicitud, se debe calcular el monto del subsidio en función de los comprobantes de pago electrónicos emitidos en el mes que sustenten la adquisición de combustible, de acuerdo con lo siguiente. Tratándose de adquisición de combustible a establecimientos de venta de combustibles, se aplica el subsidio por galón de combustible establecido en el 4.2. En caso que el transportista se encuentre inscrito como consumidor directo y que el combustible adquirido no se surta directamente a las unidades de transporte habilitadas al monto que resulte de lo señalado en el literal A del presente factor, se aplica adicionalmente este factor. ¿Ok? Este factor es el que se aplica. Cantidad de unidades habilitadas de transporte en materia de subsidio económico y total de vehículos habilitados del transportista que utilizan el combustible. Con este factor vamos a poder hacer el cálculo del subsidio que nos corresponda. Pero recuerda, como mencionaba hace rato, ¿no? Cuando hablamos de consumo directo, quiere decir, yo transportista compro combustible, pero no lo consume o sea, no va mi vehículo al grifo y lo consume, no.
sino yo lo tengo, por ejemplo, en un almacén, compro el combustible y cada vehículo que viene va consumiendo mi combustible. Pero a mí me factura por la totalidad que me están vendiendo en total. ¿Ok? Ese es un consumo directo, así. ¿Correcto? Donde el transportista no, necesariamente no le van a proporcionar un comprobante en el cual diga la placa del vehículo. Para esto, el transportista tiene que estar inscrito, me dice, como consumidor directo. Ahí lo dice, ¿no? Que normalmente sí he visto algunas empresas, pero mayormente las empresas de transporte que observo son aquellas empresas de transporte que no tienen, por decir, un paradero final. ¿Qué quiero decir con paradero final? Que hacen la vía de transporte, pero una vez que llegan a su punto final, dan vuelta nada más y continúan su proceso de regreso. ¿Ok? Entonces, esas empresas, por ejemplo, de transporte, no realizan un consumo directo, sino cada transportista comienza a consumir individualmente, ¿no? Su combustible en este caso. Bueno, aquí nos habla un poco del financiamiento, ¿correcto? ¿Y cuánto es lo que se va a otorgar por subsidio? Acá nos menciona otro punto. Aquí podemos apreciar. Determinación de la cuantía. Dice, el subsidio se calcula en función al kilometraje efectivo recorrido durante la prestación del servicio público de transporte regular, validado mediante sistema integrado de control y monitoreo. Para dicho fin, el cálculo del subsidio se realiza por periodo sucesivo de 30 días calendarios, correspondiente a cada periodo por generación de dicho de derecho a subsidio. El primer periodo se computa desde la entrada en vigencia de la presente urgencia, dice. En el caso que el operador que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 9.2 del decreto de urgencia, con posterioridad al inicio por cada periodo de generación del derecho, el subsidio se otorga según la contabilización de kilómetros recorridos que se efectúa desde la fecha de dicho cumplimiento hasta la culminación por cada periodo por 30 días. Y acá nos habla un poco de el factor de subsidio por kilómetro que se va a proporcionar. Para el depósito del subsidio, el operador beneficiado debe registrar el código de cuenta interbancario o cuenta registrada a nombre de en el sistema integrado de control de monitoreo. Para dicho efecto, la ATU adecúa este sistema en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la entrada de vigencia del presente decreto. Esto quiere decir que con claridad ya para poder realizar nuestro conteo, nuestros comprobantes de pago que estén guardados, o sea, y que nos hayan emitido correctamente, ya debemos hacerlo desde el 16, o sea, desde hoy. Pero en este caso, en 5 días hábiles, es decir, estamos hablando el día viernes como plazo máximo, la ATU ya debería emitir su resolución con los puntos específicos de este decreto del subsidio que estamos viendo en estos momentos, que se van a otorgar a los transportistas con los puntos claves que hemos podido visualizar hasta este momento. Entonces, eso sí, hay un padrón, tiene que estar inscrito en el padrón, ahí lo menciona, tiene que haber una inscripción. Ellos tienen que estar inscritos, registrados en un padrón, ahí la norma lo menciona. Bien, entonces, como hemos podido apreciar el día de hoy, este decreto de urgencia, el 007-2026, que ha salido el día de ayer, publicado en El Peruano, es el subsidio que se va a otorgar a los transportistas, ¿correcto? Y este subsidio que se va a otorgar, en este caso a los transportistas, yendo al tema tributario, este subsidio no tiene efecto de impuesto a la renta. Es decir, para efecto contable, tú lo vas a registrar como un ingreso, pero para efectos tributarios, en tu declaración jurada anual del 2026 no está inafecto el impuesto a la renta, ¿correcto? Eso tengan claro. No, a ver, repito, este es un decreto supremo, repito, es un decreto supremo, un decreto de urgencia, perdón. Cuando hablamos de decreto de urgencia, ¿correcto? Es lo que reemplaza una ley, porque los decretos de urgencia lo emiten los ministerios, ¿ok? Los ministerios. Entonces, el ministerio ha emitido este decreto de urgencia con respecto al combustible por el alza del mismo. Repito, este es un decreto de urgencia, no tiene que ver nada con el tema de la ATU. La ATU tiene que emitir una resolución, sí, en transcurso de esta semana ya, con los puntos claves de esta resolución, perdón, de este decreto de urgencia que hemos revisado el día de hoy. Entonces, ya saben hasta aquí, sector transporte, el día de hoy, a partir de hoy, recuerden consumir combustibles con el número de placa, ¿correcto? Igual, en provincias, ¿quién va a emitir? La ATU es la que va a emitir. Esa resolución del ATU va a tener vigencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la ATU es la que va a recibir el padrón de los vehículos
que se encuentran inscritos a nivel gobierno local provincial, la norma lo menciona. Estamos hablando, señorita Erika, del subsidio por combustible, ¿correcto? El día de hoy estamos tocando el subsidio por combustible. Si hay otro subsidio, es materia de otra conversación, ¿ok? Pero el día de hoy estamos hablando del subsidio que va a percibir los transportistas por el alza de combustible. Ese es el subsidio que estamos hablando el día de hoy, que, repito, el día de ayer ha salido publicado en el diario El Peruano y que el día de hoy entró en vigencia a partir del día 16, ¿correcto? Entonces, ya lo demás es cuánto es lo que se va a otorgar. La vigencia es a partir, dice, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Ahí lo menciona. ¿Correcto? Entonces, tengan presente todo lo que estamos viendo en este caso. A ver, estimados amigos, acá me preguntan con respecto a los mototaxis, transporte fluvial. Justo estamos hablando, y la norma lo menciona, que está refiriéndose al servicio de transporte público de pasajeros y al servicio de transporte público de mercancías. Entonces, por eso justo les mencionaba, ustedes revisen el reglamento de tránsito. En el reglamento de tránsito menciona quiénes son considerados dentro del ámbito del transporte público de pasajeros y quiénes son considerados dentro del ámbito del transporte público de carga de mercancías. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el transporte fluvial no entra, pues. El transporte fluvial no va a entrar aquí. ¿Ok? Entonces tengan presente eso. Ahora, en el caso de los mototaxistas, como repito, transportistas que estén habilitados como tal e inscritos. Si tú me hablas de mototaxis que están como asociación, pero no han sacado la autorización para brindar este servicio ante la autoridad competente, no entran al sistema, ¿correcto? Tendrían que esperar esta semana que salga la resolución con los lineamientos de las formas, plazos de presentación. Sí, ¿correcto? Entonces tengan presente esto, ¿ok?